Diosid lason, Diosid lason, Diosid lason, Diosid lason, Nazinen Zergigkeit, nicht verstehst in der Diebis, Tod nach dir. Muchas gracias por esta invitación, de la que ha sido instrumento de la providencia aquí mi buen amigo el profesor Javier Paredes, y que tengo entendido que él es el siguiente en la lista, ¿no? Me ha precedido y nos habrá precedido también un común amigo, el padre Santiago Cantera, sucesor del queridísimo padre Anselmo, actualmente abad emérito de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, y actualmente pues es como sabemos, pues el padre Santiago Cantera, el prior de la comunidad, que tiene un buen trabajo por delante, ¿verdad? Y efectivamente, pues a mí me corresponde hoy, entre estos dos intervenientes de lujo, el padre Santiago Cantera y Javier Paredes, que me está mirando aquí con cara de a ver qué digo, buenos amigos y magníficos profesionales, y además en la materia, profesionalmente en la materia. Javier como catedrático ahora emérito de Historia Contemporánea en la Universidad de Alcalá, ¿no? Yo como se ha dicho, pues efectivamente yo soy ingeniero industrial, pero reconozco que mi afición, porque no quiero calificarlo de otra manera, ¿no?, es la historia. Me gusta estudiar la historia y en particular a una variante de la historia que es poco estudiada, ¿no?, que es la teología de la historia. La teología de la historia, que como saben, pues es lo que es la filosofía de la historia, que no se limita a estudiar, pues, en fin, la sucesión de hechos históricos, económicos, políticos, militares, etcétera, que, constituyen la historia cronológica, sino que la filosofía de la historia da un paso más, intentando, pues, discernir cuáles han sido los movimientos, las ideas que han dado lugar a que se vayan produciendo, pues, esos cambios, ¿no? La teología de la historia, pues, dicho de una manera sencilla, como sabemos, intenta discernir algo que desde la fe creemos, ¿no? Y es que Jesucristo es el Señor de la historia, como le gustaba denominar siempre a San Juan Pablo II, a Jesucristo, Señor de la historia, el alfa y el omega, el principio y el fin. Sabemos que los evangelios dice el Señor, dice que no se cae ni un solo cabello de nuestra cabeza sin que su Padre lo sepa, o sea, que lo permita, y que, en fin, hasta los cabellos de nuestra cabeza, a mí ahora tiene fácilmente contarlos, ¿no? Pero aún así, pues tampoco los tengo contados, como estoy seguro que no los tiene contados nadie de los presentes, ¿eh? Y sin embargo el Señor dice en los evangelios, pues, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, ¿no? Y es palabra de Dios, porque es palabra de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué quiere decir el Señor con esa figura retórica? Pues quiere decir, porque hay algo más poco importante que si se nos cae un cabello de la cabeza o cuántos cabellos tenemos. Las mujeres suelen tener más pelo y durante más tiempo que los hombres, ¿no? Y dudo mucho de que haya alguna mujer que se haya entretenido en contarse los cabellos de la cabeza, ¿no? Y que le preocupe de manera muy especial si se le cae un cabello o no se le cae. Bueno, ¿qué quiere decir el Señor con eso? Pues que hasta lo más insignificante que pueda suceder en nuestras vidas, como ese ejemplo, no se le escapa al Señor. Es decir, lo conoce el Señor. Y si sucede es porque el Señor, cuando menos, lo ha permitido, porque si no lo hubiera permitido, sencillamente no hubiera sucedido. Es decir, no se hubiera caído ese cabello, ¿verdad? Por tanto,
si hasta lo más insignificante que sucede en nuestras vidas, repito, como ese recurso literario que el Señor utiliza y que está reconocido en los evangelios, como sabemos, si hasta algo tan insignificante como eso, nuestro Padre Dios lo conoce, pues ¿cómo vamos a pensar que cosas mucho más importantes para nuestra vida, como son la inmensa mayoría de cosas que suceden en nuestra vida, escapan a los designios de providencia de Dios? Y lógicamente la historia, pues le gustaba decir a San Juan Pablo II, y lo dejó escrito en el libro escrito hoy diríamos a 4 manos con Vittorio Messori, Cruzando el umbral de la esperanza, Juan Pablo II, y aludiendo a la historia y la historia del siglo XX, con la Polonia comunista, etcétera, ¿no? La invasión de Polonia por los nazis por un lado y por los comunistas por el otro, y que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, pues él hablaba ahí de que el hombre con su libertad hace la historia a través del tiempo. Pero añade Juan Pablo II, pero ese es, pudiéramos denominar, el eje horizontal de la historia, porque junto a ese eje horizontal hay un eje vertical que baja del cielo a la tierra. Y es que, dice Juan Pablo II, Dios, respetando la libertad del hombre, hace junto al hombre la historia. Por tanto, creo que no es difícil discernir, solo a base de estas ideas que todos conocemos y que he intentado recordar y sintetizar como preámbulo, pues que Dios es el Señor de la historia. ¿Cómo se hace compatible el que los designios de la providencia de Dios, inescrutables, se cumplen si al mismo tiempo Dios respeta la libertad de lo que nos ha dotado? Este es un problema que se ha planteado en el ámbito de la teología, o más que de la teología, por teólogos, ¿no?, aludiendo a la presunta incompatibilidad que habría entre los designios de providencia de Dios, que se cumplen, y que existe nuestra libertad, y Dios respeta nuestra libertad, ¿no? Bueno, yo me atrevo a decir que hay una sencilla manera de superar esa presunta incompatibilidad, esa aparente incompatibilidad, es decir, que Dios, que como sabemos está fuera del tiempo, nosotros vivimos en el espacio y el tiempo. Dios creó el tiempo y comenzó el tiempo a existir cuando comenzó la creación. Dios está fuera del tiempo. Las categorías temporales de pasado, presente y futuro, válidas para nosotros, los seres humanos que vivimos en el espacio y el tiempo, no existen para Dios. Dios está en un eterno presente. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, aludirá a que Dios se encuentra en un presente continuo sin fin. Son maneras diferentes de definir una misma realidad, que Dios está fuera del tiempo. Algo que es más fácil decir que aprender realmente, pero sabemos que es así. Dios está en un eterno presente, y desde ese eterno presente, pues sabe el uso que nosotros vamos a hacer en cada momento de nuestra libertad. Y por tanto, como sabe, conoce el uso que vamos a hacer de nuestra libertad, respetándola, también desde la eternidad, desde ese eterno presente que comentamos, y dada su capacidad creadora, pues Dios puede crear los seres humanos y los acontecimientos que se desarrollarán según la ley natural, por los hechos, por las realidades naturales que cree, de tal manera que, respetando nuestra libertad, pues sus designios de providencia se cumplen. Por algo sabemos que está escrito en la Sagrada Escritura, ¿verdad?, que son inescrutables los designios de providencia de Dios. Y sabemos que los juicios humanos
y los caminos humanos, pues, en fin, no son los juicios divinos y los caminos divinos. También está escrito que tan alto como está el cielo sobre la tierra, tan elevados están los caminos de Dios y los juicios de Dios, hablando a lo humano, sobre los juicios humanos y caminos humanos, ¿no? Bueno, todo esto lo he querido recordar para aludir a que la teología de la historia lo que intenta precisamente es discernir lo que Robert Hughes define como el brazo de Dios presente en la historia. San Juan Pablo II, gran teólogo de la historia, igual que Benedicto XVI, que hizo su tesis doctoral sobre San Buenaventura, ¿no? San Juan Pablo II, con ocasión, seguro que los aquí presentes, los no tan jóvenes, recordarán el día en que sufrió aquel atentado a manos del turco Ali Akka, y los que no lo sabrán por la historia. Coincidió con la fecha del 13 de mayo del 81, en la plaza de San Pedro de Roma. El 13 de mayo del 81 sufrió aquel atentado. Un año después, el 13 de mayo del 82, fue a Fátima, a la cova de Iría, a darle gracias a la Virgen. Dirá aquello de que una mano disparó el arma y otra mano materna guió la bala. Y añadió una frase que repitió varias veces hasta su partida al cielo, Juan Pablo II. Mira, tenía que producirse el atentado contra el Papa. Escribía en tercera persona, humildemente, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima, 13 de mayo del 81, para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de Fátima. Puntos suspensivos, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Esta frase de San Juan Pablo II reconozco que yo la tengo muy interiorizada, ¿no? Porque, como veremos ahora, y ya entro en materia con la venia directamente, la historia de España, pues efectivamente está absolutamente marcada por el cristianismo. Hablando a lo humano, diríamos que la vocación de España está indisolublemente unida a la cruz y al servicio de la Iglesia fundada por Jesucristo. Forma parte de la historia que el 2 de enero del año 40, habían transcurrido 7 años desde la pasión del Señor, la muerte, la resurrección, año 33 de la era de Cristo, todavía la nuestra, y España era entonces la Hispania romana, la provincia romana Hispania. Y el apóstol Santiago había sido el encargado de evangelizar España. Y sabemos que, bueno, pues ese día, el 2 de enero del año 40, estaba a orillas del Ebro, ya camino de ir a desembocadura del Ebro y embarcar para volver a Palestina, terminada su etapa evangelizadora, apostólica en la Hispania romana, ¿no? A mí me gusta decir que tan importante en esos designios inescrutables de la providencia desde el eterno presente de Dios era la evangelización de la entonces Hispania romana, año 40, que envió a evangelizarla nada más y nada menos que el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Y me gusta recordar lo que yo cuando estudié el bachillerato hace ya unos cuantos años, pues había escuchado, ¿no? De que cuando el Señor ascendió a los cielos, lo evocábamos hace poco, en el calendario litúrgico de la Iglesia, pues las 3 realidades que más quería las puso bajo el cuidado de los 3 discípulos más cercanos a él, ¿no?
A Pedro le encargó la Iglesia, a Juan le encargó su madre, la Virgen, y a Santiago le encargó España. Eso es una realidad. La interpretación es libre, pero no da mucho margen de desviación la realidad, porque Pedro, Santiago y Juan, es evidente, los únicos que estuvieron cuando la transfiguración en el Tabor, los únicos, aunque se durmieron, que estuvieron con él en el huerto de Getsemaní, y otros episodios que están narrados en la Sagrada Escritura que conocemos, que estaban los tres, ¿eh? Y por tanto es una realidad objetiva, como es una realidad objetiva que Pedro le encargó a la Iglesia, ¿verdad? El vicario de Cristo, como que a San Juan Evangelista en la cruz le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? Y le dijo a su madre: ahí tienes a tu hijo, ¿no? Y desde aquel momento pues la cuidó San Juan, ¿no? Bueno, entonces, si era importante que nada más y nada menos que la Virgen María, que vivía entonces, no hay definición de la Iglesia en cuanto a si vivía ya en la casa de Éfeso o vivía en Jerusalén. Yo soy de la opinión de que, con perdón, siguiendo la beata Ana Catalina de Emmerich, que estaba en la casa de Éfeso, porque la casa de Éfeso, siguiendo los dictados exactos de la beata, hoy beata Ana Catalina de Emmerich, la hija de la Caridad San Vicente Paul, que tenía abierto su proceso de beatificación, María de Mandat de Nansei, a finales del siglo XIX, convenció a los padres paules de allí de Esmirna, donde estaba ella destinada, para que efectivamente, a lomos de caballería, estamos hablando de 1890, pues ir allí y a ver si, y efectivamente, donde decía la beata Ana Catalina de Emmerich en sus escritos, ahí estaba y está la casa de Éfeso. Hizo uso de la dote, compró toda la montaña para preservar la casa de Éfeso, ¿no? Bueno, pues Ana Catalina de Emmerich dice también que estaba viviendo en el año 40 en la casa de Éfeso. No es dogma de fe, pero me parece que es un criterio, bueno, que de interpretación. Es verdad que en Jerusalén está la iglesia que evoca pues la dormición de la Virgen antes de su asunción gloriosa a los cielos, pero fuera desde Jerusalén o fuera desde Éfeso, es la primera aparición de la Virgen y la única que nos conste en carne mortal, la Virgen del Pilar. Si era importante, ¿y a qué fue? Bueno, pues a fortalecer en su fe evangelizadora en la Hispania romana del momento al apóstol Santiago. Démonos cuenta de hasta qué punto era importante la evangelización. Primero es el apóstol Santiago el que se encarga de evangelizar España. Y la Virgen María se desplaza como en traslación acompañada de una corte de ángeles a fortalecer en la fe evangelizadora apostólica al apóstol Santiago. Es evidente que la historia, y el padre Santiago Cantera lo habrá explicado muy bien, pues que, en fin, ahí está la historia de la evangelización y la cristianización de España y la conversión de Recaredo, el 8 de mayo del año 586, y luego 8 siglos prácticamente de invasión musulmana. No hay ningún país del mundo, ninguno, que haya tenido una invasión, en ese caso, de 8 siglos, por supuesto que ninguno, pero que no es fácil que donde ha puesto el pie el Islam después se vaya pacíficamente. Pero vamos, 8 siglos es una aventura política, militar, humana, que mirando y analizando solo de Texas para abajo es muy difícil explicarla. Estar 8 siglos, lógicamente 8 siglos, pues es mucho tiempo, ¿no? Desde el 711 hasta 1492. Hay periodos de más intensidad bélica, meandros, acuerdos, lógicamente son 8 siglos, pero como reconocen y escriben historiadores, desde Claudio Sánchez Albornoz a Ramón Menéndez Pidal y por supuesto Menéndez y Pelayo, no sé si también Javier Paredes, pero podría escribir, seguro, porque hemos hablado de esto y sé cómo piensa, ¿no? Que reconocen que
ese vector de reconquista, es decir, de reconquistar para el cristianismo la Hispania que había sido invadida por el Islam, estuvo permanentemente con vida, ¿no? Les habrá hablado el padre Santiago Cantera, ¿no? De las Navas de Tolosa, y en fin, son tantos episodios, pero al final es que efectivamente el 2 de enero, otro 2 de enero, en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, ¿eh? El 2 de enero del año 40 es el episodio de la Virgen del Pilar que hemos comentado, ¿no? Otro 2 de enero de 1492, nada más y nada menos que casi 15 siglos después, se consuma la Reconquista. Los reyes católicos reciben como símbolo y reconocimiento de la Reconquista, pues las llaves de Granada. El reino nazarí, el reino de Granada, es reconquistado para la cristiandad. Y fíjense, no hay meras coincidencias. 2 de enero del año 40, 2 de enero 1492, y con la Virgen del Pilar ahí, ¿no? Pues después de 8 siglos, apenas 10 meses después, y casualmente, ¿verdad? Comillas, entre comillas, casualmente, el 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, España ya está avistando tierra americana, el Nuevo Mundo, para comenzar la evangelización. Si esos 8 siglos hubieran servido, yo no digo hubieran servido, sirvieron para robustecer el muelle que debía proyectar a España, a ese nuevo mundo, para evangelizarlo. Ya, por algo, la Virgen del Pilar es la reina de la hispanidad, la patrona de la hispanidad. Cuando vamos a la Basílica del Pilar en Zaragoza, vemos ahí que están las banderas de todas las naciones hispanoamericanas. Es la patrona de la hispanidad, la Virgen del Pilar, ¿eh? Y la Virgen del Pilar compartirá la misión de evangelizar a ese nuevo mundo, América, como sabemos, con la Virgen de Guadalupe. Dios es el Señor de la historia y todo está contado, pesado y medido. La evangelización, la epopeya de la conquista y de la evangelización comienza, por tanto, como sabemos, a partir de ese día 12 de octubre de 1492. Es curioso, es llamativo, que en 1517, apenas 25 años después, se produce el cisma luterano, el cisma protestante en la hasta entonces cristiandad. La cristiandad era el nombre previo al de Europa. No es que Europa fuera el nombre previo a la cristianización europea, no. Lo que hoy entendemos por Europa era la cristiandad. Y la cristiandad que ha padecido, como sabemos, pues el cisma para esa época, el cisma con la Iglesia Ortodoxa de 1054, del año 1054, curioso que fuera también 1054 y el año de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, 1854. Es que por eso he querido destacar la frase de San Juan Pablo II, de que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, todo está perfectamente contado, pesado y medido en los designios de Dios. Y ese escritor alemán al que me refería, Robert Hughes, que es un gran estudioso de la teología de la historia, pues dice que efectivamente tal pareciera como que Dios desde el eterno presente sabía perfectamente que se iba a producir el cisma protestante y, bueno, pues ya tuvo presente que las almas que se perdían para la Iglesia católica en la antigua cristiandad se ganaban en el Nuevo Mundo mediante la evangelización de aquel mundo de las tribus indígenas del momento, ¿no? Está estudiado que en los 10 años siguientes a la aparición de la Virgen de Guadalupe en la cumbre del Tepeyac, el
bueno, la fiesta que se celebra y al hoy santo San Juan Diego, ¿no? El 12 de diciembre de 1531, en los 10 años siguientes se evangelizan tantas almas en Europa, 7 millones, como los que se pierden en la antigua cristiandad, se pierden para la Iglesia católica por el cisma protestante. Es una llamativa coincidencia, ¿no? Tal pareciera, pues esto es una hipótesis, pero tal pareciera efectivamente que Dios en su providencia, pues a mí me gusta decir, permítaseme la figura literaria, que Dios, como Señor de la historia, pues es el que escribe la historia, pero que le ha gustado delegar la dirección y la producción sobre ese guión de la película a la Virgen. Es decir, que delega en la Virgen que con el guión de la historia escrita por Dios, pues ya que sea la Virgen la que elija los actores, los escenarios, los tiempos, los momentos, etcétera, ¿no? Porque es evidente que la presencia de la Virgen María, sea la Virgen del Pilar, sea la Virgen de Guadalupe, sea la Inmaculada Concepción, es absolutamente indisociable de sucesos, de hechos, de eventos históricos que forman parte de la historia. La Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés, como sabemos, había desembarcado en el puerto de la Veracruz en 1521. Hasta ese momento, la evangelización había avanzado en lo que pasó a ser el virreinato de la Nueva España. Aprovecho para decir que hablar de colonias, para hablar del Imperio Español, no es ni correcto ni es cierto. España no tuvo colonias, España tuvo virreinatos, en donde los ciudadanos, los súbditos de esos virreinatos, fuera el de la Nueva España, Nueva Granada, virreinato de la Corona de Aragón o de Castilla, tenían los mismos derechos, como quedó claro con el codicilo de su testamento de la reina Isabel la Católica. Es decir, no tiene nada que ver la labor que hizo España en el imperio, efectivamente tuvo, en el que no se ponía el sol, con lo que hicieron otros imperios, o fueron otros imperios, pues el imperio británico o el imperio francés, lo que queramos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque quien tiene vocación de construir un imperio para pues, hacerse con los recursos de las colonias correspondientes, pues no va allí, entre otras cosas, ¿verdad?, a fundar universidades, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Digo por ejemplo porque son cosas evidentes, es evidente. Es decir, España creó virreinatos, y lo que hoy es México y unos cuantos estados de lo que hoy son los Estados Unidos, desde Colorado, Arizona, Texas, Nuevo México, eso era también, formaba parte hasta la independencia de México del Imperio Español del siglo XIX, ¿no? Eso era el virreinato de la Nueva España. La vieja España era esta, la que nosotros habitamos, y aquella era la Nueva España. No una colonia, no, el virreinato de la Nueva España. Y Hernán Cortés desembarca allí en lo que será el virreinato de la Nueva España, y hoy es México, pues en 1521. Hasta ese momento, decía, la evangelización había comenzado, obviamente, pero avanzaba con una gran dificultad, Había un problema, entre otros, que era el del mestizaje. Era conocido la gran cantidad de niños mestizos, abandonados, que andaban por las calles, etcétera, ¿no? Hasta 1521 la evangelización avanzó con dificultad. En 1531 ya había pruebas de la evangelización. A San Juan Diego era cristiano, era católico, había sido bautizado, y el día que se le aparece la Virgen, pues iba a su clase de catequesis,
Y la Virgen, como sabemos, le dirá el 12 de diciembre que vaya a ver al obispo, don Juan de Zumárraga, franciscano, al obispo, a decirle que ella le ha dicho que quiere que ahí le construyan un templo en la cumbre del Tepeyac, etcétera y tal, ¿no? Si había un obispo y Juan Diego iba a clase de catequesis, pues es evidente que era porque ya se había notado la obra evangelizadora de España desde 1521 a 1531. Pero cuando se dispara absolutamente la evangelización es a partir del momento, y es algo que está perfectamente estudiado con todo tipo de detalles en la historia, es a partir de ese momento. Cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, se aparece como mestiza, se aparece como embarazada, y para aquellos indígenas que entendían a través de los símbolos, es evidente que pues, captaron perfectamente que aquella mujer y el milagro de la tilma, ¿no? Cuando, pues ya se lo contaría, lo recordarían, ¿no? Cuando le dice que vaya a la cumbre del Tepeyac a coger rosas, en el tiempo del 12 de diciembre de 1531, rosas normalmente no habían, pero hubieron para eso. Y Juan Diego se mete en la timba, la pone con rosas para llevárselas como prueba de, se lo había dicho la Virgen, oh, mira qué favor más especial, ¿no? Que rosas allí en estos tiempos y tal, ¿no? Y cómo, pues cuando salta la tilma para sacar las rosas, pues queda impresa la imagen de la Virgen, y han pasado pues nada más y nada menos que más de 5 siglos, ¿no? Estamos en 2024, y aquello fue en 1531, y a pesar del tejido tan sencillo y humilde que había, pues ese tejido sigue inalterable. Y que los científicos han estudiado pues aquella pintura, y esa pintura sigue intacta, y han pasado casi 5 siglos, ¿no? Es una cosa, y por no decir, como sabemos ya, el milagro de los ojos, no había tecnología digital, ¿verdad?, en aquella época, y cómo, pues, siguiendo las leyes de la óptica, aparecen reflejados en las pupilas de la Virgen, de los dos ojos de la Virgen, pues las personas que estaban delante de ella, ¿no? El obispo Juan de Zumárraga, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y aquellos sencillos indígenas pues entendieron desde el primer momento que efectivamente estaban en presencia de un ser muy singular, quien será la Madre de Dios, obviamente, ¿no? Y por cierto, no es casualidad tampoco que la Virgen se quisiera aparecer en la cima del Tepeyac para ya hacer pedagogía evangelizadora con aquellos indígenas, porque ahí estaba el templo de la diosa, cuyo nombre en la lengua náhuatl pues me cuesta pronunciar, pero que era la diosa más mala del momento, o sea, una diosa especialmente conocida como tal, ¿no? Y allí, donde era adorada por los indígenas aquella diosa, pues se aparece no una diosa, sino la Madre de Dios. En el Concilio de Éfeso los arrianos querían que no se proclamara el dogma de la maternidad divina, pues decían, no quieran hacer de la Virgen María una diosa, ¿no? No se quería hacer de la Virgen María una diosa, sino reconocer que la Virgen María era Madre de Dios. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, dio a luz la naturaleza humana de Jesucristo, pero como dice la teología, ¿verdad?, en la unidad hipostática de la persona del Verbo estaba la naturaleza humana unida a la naturaleza divina. Y es la Virgen de Guadalupe la que sin la que no se puede entender el crecimiento exponencial que tuvo la evangelización por ese nuevo mundo que hoy conocemos cuál es, ¿no? México tiene un momento muy especial, poco después del desembarco de Hernán Cortés en la Veracruz,
en 1524 con los conocidos como los 12 apóstoles de México, 12 franciscanos. Prueba de que no iba el imperio español, no iba el reino de España, no iba allí con voluntad de saqueo y de obtener las materias primas que pudiera extraer de aquellos territorios, ¿no? Sin perjuicio de que se extrajera todo el bien que se podía, material que se pudiera pues, extraer de allí, entre otras cosas para mantener el imperio y los frentes que se le abrieron, como ahora veremos, en la antigua cristiandad en Europa a partir del cisma protestante, ¿no? En 1524 ya estaban los franciscanos allí. Vinieron los dominicos, vinieron los agustinos, vendrán los mercedarios, vendrán obviamente los jesuitas. Pero un desembarco auténtico, ¿no?, de las órdenes religiosas y de frailes españoles, porque la misión de evangelización era el vector que guiaba la presencia de España en aquel nuevo mundo descubierto, cuando lo que pretendía Cristóbal Colón, como sabemos, era conseguir un atajo para llegar a las Indias Orientales, en lugar de por Occidente, por Oriente, ¿no? El 1517, por tanto, comienzo del cisma. Eso de la Reforma Protestante a mí no me gusta, sinceramente, porque la Reforma parece algo pues opuesto a la Revolución, ¿no? Y por tanto reformar, pues sí, la Reforma está bien, la Revolución ya tiene otra connotación, ¿no? No, es el cisma protestante, es el cisma protestante, ¿verdad? Y eso provoca pues, la ruptura nada más y nada menos que de la cristiandad. Precisamente, cuando se comprueba que la evangelización de América en ese nuevo mundo está avanzando de la manera que está avanzando, es cuando se harán los primeros estudios que llevarán a definir ya a la antigua cristiandad como la cristiandad citerior y el nuevo mundo como la cristiandad ulterior. Ulterior es un concepto, una palabra, sabemos que tiene dos acepciones, una espacial y una temporal. Algo ulterior, hacer algo, promover algo, ejecutar algo ulterior a otra cosa es hacer algo después de, una acepción temporal. Pero también tiene una acepción espacial, es decir, algo que está más allá, y el nuevo mundo estaba en ultramar. Y esa pasó a ser la cristiandad ulterior, con el común sustantivo de cristiandad. La cristiandad ya rota, primero por el dogma, por el cisma, ortodoxo, pero ya luego especialmente por el cisma protestante, fraccionada, pero había nacido otra cristiandad, y había nacido de la mano de España, y guiada, evidentemente, por la Virgen, ¿no? La cristiandad ulterior, así fue considerada el nuevo mundo surgido de la evangelización española. Bien, decía que en México, lo que será el virreinato de la Nueva España, pues tiene como en su historia grabada no solo la Virgen de Guadalupe, emperatriz de América, la Virgen del Pilar es la patrona de la Hispanidad. La Virgen de la Hispanidad, que son dos fotografías del mismo personaje, la Virgen María, como sabemos, ¿no? Pues es la emperatriz de América. O sea, los propios americanos, pues conocen su historia, pues saben perfectamente que todo, de una manera más o menos directa, pero ha estado guiado por la Virgen de Guadalupe. Si hablamos de la Nueva España, los 12 franciscanos, son considerados como los 12 misioneros de México, que llegan ahí ya entre el año 24 y el año 26, precisamente con la misión, lógicamente, de la evangelización. Está muy descrito cómo pues caminan con la humildad y la sencillez franciscana, andarán descalzos
desde la Veracruz hasta la Ciudad de México, 60 leguas, cosa que ya captó el interés y el respeto de los indígenas, tal como está reconocido, porque necesitaban intérprete, ¿no? Porque no se entendían, como es evidente, los franciscanos acababan de llegar, pero entendieron que había una palabra que se llama mitolono o mitilone, ¿no? Que repetían mucho, ¿no? Y que luego la tomó como sobrenombre el prior de esos 12 misioneros franciscanos determinantes en la obra evangelizadora de, humanamente hablando, de la Nueva España. Si nos vamos a Argentina, la bandera argentina son los colores de la Inmaculada Concepción, es Nuestra Señora de Luján, el santuario, la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Luján, a 70 kilómetros de Buenos Aires, quien haya estado allí, también tuve ocasión de comprobarlo, es el símbolo de Argentina, como sabemos. Incluso durante las guerras de la emancipación, la independencia, en este caso argentina, de España, pues héroes de la emancipación, desde José de San Martín hasta el general Belgrano, iban allí y fueron allí a poner a los pies de la Virgen pues los estandartes obtenidos de los ejércitos reales españoles a los que habían derrotado. Es decir, el general Belgrano, que sabemos que es un héroe argentino, será un devotísimo de Nuestra Señora de Luján. Nuestra Señora de Luján. No sé, ¿conocen brevísimamente la historia de la Virgen de Luján y de la edificación de la basílica? Bueno, en 2 minutos. En año 1630, por ahí, ¿no? Un hacendado de aquel lugar quiso, que era creyente y tal, quiso instalar una imagen de la Virgen en una ermita que quería construir en su hacienda para venerarla, y había pedido a un amigo suyo que era brasileño, un portugués que vivía en Brasil, que le enviara una imagen. Llegó esa imagen por mar al puerto de Buenos Aires y de allí la pusieron, pero llegaron 2 cajas, o sea, 2 imágenes de la Virgen. 2 imágenes de la Virgen María, no de la Virgen María y de una santa, sino de la Virgen María. 2 imágenes. Una tenía, la Virgen tenía al niño Jesús en brazos y la otra pues era la Inmaculada Concepción. El caso es que llegaron las 2 cajas y con una carreta de bueyes salieron hacia la hacienda que las había pedido, ¿no? Todo está documentadísimo y es historia de Argentina absoluta, incontestable, ¿no? El caso es que se incorporaron a una caravana, muy normal en aquellas épocas, para ir en solitario, en este caso un carruaje con 2 bueyes, ¿no?, tirando, y en una de las paradas pues se encuentran con que los bueyes no quieren reanudar la marcha. Y un negro, Manuel Moreno me parece que se llamaba, pues muy devoto de la Virgen, y que trabajaba en la hacienda del correspondiente hacendado, ¿no?, pues acompañaba. Y tuvo la intuición, tras la inspiración de la propia Virgen, de que bajaran una de las 2 cajas. Bajaron una y los bueyes seguían sin querer arrancar. Y ya llevaban un trecho andado los bueyes, no querían arrancar. Y él mandó que subieran esa caja y bajaran la otra. Pusieron en marcha los bueyes con absoluta normalidad. Dedujeron, y este negrito Manuel, que era esclavo en la hacienda, pues tuvo claramente la intuición de que efectivamente esa imagen de la Virgen se quería quedar allí. Y esa imagen de la Virgen y aquel lugar es hoy, hago gracia de la historia, que no es el caso, no, es hoy la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Luján. Y aquel lugar, muy próximo al histórico que sucintamente les he narrado. Esta la devoción argentina
a Nuestra Señora de Luján, bueno, aprovecho para decir que en el otro lugar, en el de la Hacienda, pues se veneró la otra imagen, la que tenía la Virgen con el niño Jesús en brazos, y que ahí hay ahora un santuario. Es decir, 2 siglos después, todavía bajo el mandato español, se erigió un santuario que tiene un nombre concreto de esa advocación mariana. Bueno, quiero decir, Argentina es un país que ahora, como sabemos, no está con buenas relaciones nuestro presidente con el gobierno argentino, ¿verdad? Pues, en fin, los colores azul y blanco de su bandera son los de la Inmaculada Concepción, ¿eh? Y Nuestra Señora de Luján está por encima, le pasa un poco como les pasa a los mexicanos, que pueden ser creyentes, ateos, agnósticos, medio pensionistas, pero que no les toquen la Virgen de Guadalupe. Yo creo que la Virgen de Guadalupe ya se encargará, a los que de buena fe pues están situados en el capítulo de los no creyentes, pero que no toquen la Virgen de Guadalupe, ya se encargará como buena madre de hacer su trabajo, ¿verdad? Pues algo parecido les pasa a los argentinos. Usted puede ser católico, agnóstico, protestante, budista, medio pensionista, pero Nuestra Señora de Luján no la toque. Decir, oiga, ¿cómo cree usted que es la Virgen María un personaje tal y no cree entonces en su Hijo nuestro Señor? Eso ya sería para otro día. Pero lo cierto es que son 2 hechos que definen claramente y de una manera muy sencilla hasta qué punto la evangelización de América ha sido realizada como hecho histórico de la mano de la Virgen, con advocaciones diferentes según los casos. La Virgen de Guadalupe, hemos hablado de la Virgen del Pilar, comienzo por algo, insisto, es la patrona de la hispanidad, la Nuestra Señora de Luján, que en realidad es la Inmaculada Concepción, pero sabemos que es la misma persona humana, es la Virgen María. Bueno, mientras la evangelización de América era una realidad, pues el protestantismo pues fue cuajando, ¿no? Y hay un acontecimiento que marca un antes y un después en la expansión del protestantismo en la Europa de aquel momento, y la preservación de la Iglesia católica en el territorio de la no perteneciente todavía al protestantismo, ¿no? Que es el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es definitivo, es fundamental. Y España tuvo un papel decisivo. El Imperio Español, Carlos I de España, V de Alemania como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su hijo Felipe II después, cuando él ya se retira al monasterio de Yuste, y donde morirá, como sabemos, pues son decisivos para que el Papa Pablo III, en el año 1545, 1517, comienzo el cisma, 45, pues han pasado, pues, ¿qué han pasado? Pues 25 años, ¿no? Más o menos, que no es nada. Tras además varios intentos fallidos de convocar el concilio, finalmente la primera sesión del concilio se abre el 12 de diciembre de 1545, casualmente el día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Digo casualmente, ¿verdad? Y nos entendemos, ¿no? Casualmente. Comienza el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que sabemos que se desarrollará en 3 sesiones hasta 1563 y que será decisivo para preservar la catolicidad frente al protestantismo. Desde el punto de vista, en fin, bueno, no es para hablar del Concilio de Trento, pero lo que quiero destacar es que el Concilio de Trento fue posible gracias al apoyo del rey de España. España. Volvemos al principio, el 2 de enero del año 40, etc. España tiene una misión providencial al servicio de la Iglesia de Jesucristo. Y el Concilio de Trento
tan importante en la historia de la Iglesia, pues es evidente que España tuvo un papel determinante. ¿Cómo lo tendrá? Como Valladar frente al protestantismo. El Imperio español se desangrará en Europa, en sangre de nuestros soldados, de nuestros tercios, y en sangre en sentido alegórico, monetario, económico. El Imperio español será el Valladar del protestantismo. Y evidentemente la Virgen, en ocasiones singulares, pues se hace muy presente en esa batalla. Por ejemplo, en 1575, la noche del 7 al 8 de diciembre, en la guerra de los tercios de Flandes, ¿no?, de España contra los hoy Países Bajos, Holanda, es el milagro de Empel, donde están los tercios españoles acorralados en una isla, y lo que esperaba el jefe al mando de las tropas de lo que hoy sería Holanda, ¿no? Sin duda era un militar como Dios manda, en la medida en que pues, ofrecía una rendición honorable, honrosa, ¿no? Y los tercios españoles, al parecer, contestaron diciendo que ya hablarán de rendiciones después de morir. O sea, y bueno, y cuando están construyendo Augusto Ferrer Dalmau, ¿no?, el pintor, buen amigo, pintor de la pintura militar, el gran pintor del siglo XXI, Augusto Ferrer Dalmau, lo tiene inmortalizado ese momento en que se ven unos soldados españoles de los tercios de Flandes del momento, que combatían allí, que van en procesión llevando una tabla, una madera, que mientras estaban excavando trincheras para intentar aguantar lo que pudieran el anunciado ataque de las tropas protestantes, uno de ellos encuentra una tabla donde está grabada la Inmaculada Concepción. La reacción inmediata, cual demuestra hasta qué punto estaban España y sus ejércitos no imbuidos de su sentido de misión, es que esa aparición ha sido providencial y que la Virgen, la Inmaculada Concepción, no les va a abandonar. No les va a abandonar. El hecho de que además fuera el 8 de diciembre de 1575, pues abundó en eso. Y la Virgen pues quiso dejar su firma, ¿no? Porque en esa noche, del 7 al 8 de diciembre, es historia, ¿eh? Un viento congelador heló absolutamente las aguas y toda la flota estaba preparada para desembarcar en ese islote de Empel y conquistarlo y derrotar a los españoles que allí estaban guerreando, pues quedó absolutamente estancos los bajeles de la flota protestante. Y los soldados españoles salieron todos y corriendo por el hielo, asaltaron los barcos y derrotaron de esa manera, soldados corriendo por el mar helado, los barcos protestantes. Se puede entender perfectamente que los tercios españoles asumieran el patronazgo de la Inmaculada Concepción. Y eso en el íter de la historia de España hace que hoy pues, la infantería española tenga a la Inmaculada Concepción como su patrona. Son signos que ponen de manifiesto, porque todo eso es un íter cronológico, obviamente, ¿no? Como hay otro suceso muy revelador también, la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. El Imperio Otomano, ahí no era contra el protestantismo, sin perjuicio de que había convocado una cruzada el Papa Pío V, San Pío V, una cruzada porque era consciente el Papa perfectamente de que si el Imperio Otomano triunfaba en la mar y hacía suyo el mar Mediterráneo, pues lo siguiente que era suyo era Europa, y comenzando obviamente por los estados pontificios, por Roma, y de ahí todo.
y eso era evidente que iba a ser así. El Imperio Otomano había destacado una flota extraordinaria, inmensa, y el Papa San Pío V convoca una cruzada. A esa cruzada, quien apoya fundamentalmente es el Imperio Español, el rey Felipe II. Y un hermanastro suyo, don Juan de Austria, hermanastro suyo, es el que se pondrá al frente de la flota, que tenía simbólicamente una representación, un par de barcos de los estados pontificios, alguno más del reino de Génova, del reino de Venecia, pero que el núcleo fundamental era, como decimos, la flota, el apoyo español, ¿no? Y sabemos lo que sucedió, que el 7 de octubre de 1571 el propio Papa, San Pío V, estando en el Vaticano y tal, queda en una situación, tuvo una visión, porque entonces no había internet todavía, me parece, ¿no? Y no habían llegado todavía los correos correspondientes, si habían conseguido la victoria o habían sido derrotados, ¿no? De lo cual dependía nada más y nada menos que toda la Europa cristiana del momento, ¿eh? Pues tiene una visión en donde él es consciente del triunfo de las tropas de la alianza cristiana, de la alianza cristiana, y que había sido por obra y gracia de un favor concedido por medio de la Virgen del Rosario y por el rezo del Rosario. Todos los miles de soldados embarcados en la flota, decenas de miles, antes de embarcar se confesaban y comulgaban. Bueno, ¿para qué? El sentido de misión, tener conciencia de que no se estaba combatiendo simplemente para defender los legítimos derechos. Oigan, yo no tengo el derecho a defenderme si usted quiere invadir mi patria, ¿no? Y tal. No, sino que había un sentido de misión, un sentido de misión. Y se rezaba el rosario. Por eso el 7 de octubre, como sabemos, es la fiesta de la Virgen del Rosario. Démonos cuenta cómo hitos absolutamente vinculados a la Virgen, hemos hablado del milagro de Empel, la Inmaculada Concepción, la batalla de Lepanto, la Virgen del Rosario, como hemos hablado en América, pues hemos hablado de la Virgen de Guadalupe o Nuestra Señora de Luján, que era la Inmaculada Concepción, ¿no? Es decir, todo hitos fundamentales en el Nuevo Mundo, en la cristiandad ulterior o en la cristiandad interior, tras el cisma, vienen marcados con acontecimientos vinculados a España y a la Virgen. Si era España, hemos de decir, pues nada, 5 minutos. Si era España, es evidente que indisociablemente unida iba la Virgen. Y se pone de manifiesto en acontecimientos como los que hemos comprobado, ¿no? Bueno, habrá en Europa después pues, muchos episodios bélicos, la guerra de los 30 años. Aprovecho para decir que la condición humana es la condición humana, no somos ángeles todavía ni santos, ¿no? Francisco I, rey de Francia, estaba rodeado de países que estaban bajo el dominio de la dinastía de los Habsburgo, incluida España, claro, y sus posesiones. Y en la batalla de Lepanto, Francisco I está apoyando al Imperio Otomano. El rey de Francia, Francisco I, aliado del Imperio Otomano, en la batalla de Lepanto, porque priorizaba estar amigo del Imperio Otomano, que se cargara al Imperio Español para que Francia rebrotara de sus cenizas. Esto es un hecho histórico, no es una opinión. Digo, para que nos demos cuenta hasta qué punto España ha estado en esa misión providencial, pues con enemigos importantes y obstáculos importantes. Termino, porque creo que ahora sí que lo puedo decir públicamente, perdón, con algo que viví de manera muy especial con el entonces Papa emérito Benedicto XVI en el Mater Ecclesiae donde residía, concretamente el miércoles 17 de junio de 2015. Alguno me lo habrá podido oír porque en una
durante el confinamiento, que todos dábamos conferencias pues una de las que di pues, fue para un grupo de jóvenes universitarios, y al parecer uno de ellos grabó lo que voy a decir ahora, y lo colgó en internet y así, pero yo en ese momento no tenía la voluntad de que fuera público, ahora sí que lo puedo decir. A mí me había, en fin, impactado que tuve el honor y la gracia de estar en la última audiencia que concedió el Papa antes de anunciar su renuncia. Recordamos que él, que había nacido el 16 de abril, día de Santa Bernadette, era muy devoto de la Inmaculada, y así anunció su renuncia el día 11 de febrero, día de la Inmaculada Concepción, de 2013. El miércoles anterior yo tuve el honor de ser recibido en audiencia por él, porque había concedido, que les lo habíamos pedido, un año jubilar de la Guardia Civil con ocasión de ser el centenario del patronazgo de la Virgen del Pilar sobre la Guardia Civil. Y entonces había concedido una audiencia y que, bueno, pues me tocaba a mí, obviamente, pues ir al frente de esa delegación, porque estaba entonces yo en el Ministerio del Interior, ¿no? Y bueno, yo no sabía nada, obviamente, de que el Papa iba a renunciar, ¿no? Pero cuando se produjo la renuncia me impactó, ¿no? Y le escribí una carta y tal, y bueno, yo había conocido también el Mater Ecclesiae y yo sabía que, pues, en fin, que el Papa ya emérito no tenía audiencia pública y que me contestaría con una carta muy cariñosa, con la bendición apostólica, pero que... Muchas gracias.